El versículo de memoria en Josué 10:42 dice de esta manera: todos estos reyes y sus tierras tomó Josué de una vez, porque el Señor Dios de Israel peleaba por los israelitas. El concepto de la guerra divina contra los impíos impenitentes es difícil de asimilar en un Dios santo y misericordioso. La cosmovisión del conflicto cósmico como el fondo de estas guerras nos ayuda. La guerra, con todas sus terribles secuelas, nunca fue parte del plan de Dios para este mundo. Sin embargo, la cosmovisión del conflicto cósmico y la existencia de un traidor que procura sembrar la incredulidad y el odio hacia Dios en la tierra. Por eso, Dios no puede permitir que el mal siga sin control, y para lograr la paz debe eliminar el mal de una vez por todas, y debe hacerlo de una manera sabia y poderosa. Como primer punto, después de esta introducción, vamos a considerar el contexto histórico de Canaán y su religión. Génesis 15:6. Y en la cuarta generación volverás acá, o sea, a Canaán, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. O sea que Abraham, ni él ni sus descendientes hasta la cuarta generación, es decir, que pasaron 400 años, y se considera que cada generación es aproximadamente de 100 años, no podrían entrar y apoderarse de Canaán. Y las hazañas para esta indudable dilación eran: primero, se necesitaría tiempo para que la descendencia de Abraham se multiplicara al punto de tomar el país. Y segundo, el amor y la justicia de Dios demandaban que hubiera una prolongación del tiempo de gracia para los amorreos, ya que ellos no acusaron a Dios de parcialidad o de injusticia cuando les llegara el tiempo de destruirlos y tomar su territorio. En otras palabras, los hebreos no estaban listos para poseer la tierra, ni Dios estaba listo para desposeer a los amorreos. Hay un grado de iniquidad señalado más allá del cual no pueden ir las naciones sin enfrentarse con los castigos de Dios. Los cananeos que habitaban en Palestina desde los años 1500 al 1360 a.C. escribían en tabletas de arcilla con escritura cuneiforme, alfabética, y muchas de estas tabletas eran poemas mitológicos a través de los cuales nos es posible conocer la cultura y la religión de los cananeos, que no eran nada elogiables. Es casi un alivio que esos pueblos no existan más en el planeta Tierra, porque construyeron naciones que tenían la más alta crueldad y carnicería en sus actitudes hacia otros pueblos, mucho peores incluso que Roma en todos sus eh, conquistas. Si los israelitas no los eliminaban por completo, era muy probable que la fusión de los hebreos con los cananeos, pueblos emparentados que habían hecho bajar el patrón israelita,
a un nivel desde el cual la recuperación habría resultado imposible. Los cananeos adoraban la naturaleza mediante orgías y su culto a la fertilidad era en la forma de una serpiente y su desnudez sensual. Su mitología grosera habría indudablemente afectado a Israel con su simplicidad nómade y su pureza de vida, su elevado monoteísmo y su severo código de ética. Canaán tenía la más baja tergiversación de lo que alguna vez fuera el culto monoteísta de un dios llamado El o Elohim, como también se lo llamaba Jehová. En la cima del panteón cananeo estaba la mencionada figura de el mayor de todos los dioses, que habitaba en lo alto de una montaña sagrada. Sería el Dios del cielo. La Biblia también habla varias veces del monte santo del Señor. Salmo 69, 16. Sin embargo, el culto al Dios único entre los cananeos recibió muchas influencias politeístas. Según los cananeos, el dios El poseía 3 esposas, que eran también sus hermanas, y que eran Astarte, también llamada Astarot, Asera y Baltis o Anat. Astarte era representada por una mujer desnuda montada sobre un caballo al galope. Acera era representada como una prostituta semidesnuda y la tercera, Baltis, era una virgen con un insaciable deseo de sangre. Baal, citado frecuentemente en el Antiguo Testamento, era el hijo o el nieto de él y su sucesor en el trono celestial. Era llamado el Dios de los cielos y el Señor de la luna y de la tempestad, cuya voz se oía en los truenos. Astarte y Anat aparecen como sus mujeres. Por lo menos 2 mujeres eran de él, Astarte y Anat. Aparecen como consortes también de Baal, lo cual revela una relación incestuosa entre los dioses. El principal enemigo de Baal era Mot, el dios de la muerte, que se decía que asesinaba a Baal al comienzo de la estación seca. Así que la región de los hebreos no sería una innovación. La religión de los hebreos no sería una innovación, sino una reforma, un retorno a los orígenes abrámicos de la fe. Creían que él, el mayor de los dioses, habitaba en un santuario celestial que guardaba o que quedaba en lo alto de una montaña sagrada. Sin embargo, el culto al Dios único mediante muchas distorsiones politeístas según la literatura grosera de la religión cananea. Baal, que era asesinado por Mot, el dios de la muerte, en el comienzo de la estación seca, y por tanto se creía que siendo Baal el señor de la lluvia y de los truenos, su fallecimiento afectaba grandemente a la agricultura en sus creencias, pero era revivido por Shamash, el dios sol, y Astarte, su consorte y diosa de la fertilidad. Con la resurrección de Baal,
las llanuras volvían y la tierra florecía bajo las lluvias, porque Baal y Astarte copulaban, generando vida en las semillas. Había además un ejército de otras divinidades cananeas con funciones de menor importancia, y todos estos eran adorados en rituales que involucraban el adulterio, la fornicación, el incesto, el derramamiento de sangre para aplacar la ira divina. También incluían homosexualismo, pedofilia, sacrificio de niños y mujeres vírgenes, automutilación, sadismo y torturas de animales. Génesis 18, 24 al 30 resalta también que la inmoralidad era uno de los pecados resaltantes de la antigüedad, y la tierra de Canaán no era una excepción. El matrimonio era tenido en poco y las mujeres eran tratadas como ganado. Dios amonestó seriamente a Israel en contra de todas estas prácticas, con todos sus crudos detalles, y esto pone en relieve el peligro que afrontaba Israel. Dios había preservado el hogar, el matrimonio y la paternidad. Es una institución tan divina como el sábado. El respeto del cuerpo era el tema central de Levítico capítulo 18, tanto nuestro cuerpo como el cuerpo ajeno. Los cananeos tenían el, el tenebroso rito pagano de ofrecer a los niños por el fuego a Moloc. ¿Quién era este Moloc? Era el dios cananeo, también llamado Molec, que quiere decir vergüenza. Era el cumplimiento de una promesa hecha a un dios pagano, al cual se le ofrecían un niño en holocausto. En este capítulo se prohíbe terminantemente el incesto, la poligamia, el adulterio, la homosexualidad y las relaciones sexuales con animales. Y las naciones cananeas eran culpables de todos estos pecados. Por ello, habían de ser expulsados de sus tierras. La tierra los había vomitado. Si Israel cometía estas mismas abominaciones, perderían el derecho a permanecer en Canaán, serían expulsados y esparcidos. En Deuteronomio 18, 24 al 30 se condenan las prácticas adivinatorias, que también eran frecuentes en Canaán, y las hechicerías. A los encantadores, adivinos y magos, y también a los que consultaban a los muertos, todo lo cual hacían los cananeos. En el segundo punto vamos a considerar el concepto bíblico de la guerra santa. El concepto mundano de la guerra santa es una guerra que se hace por motivos religiosos y que supone una recompensa espiritual para quienes participan o mueren en ella. Son ejemplo de estas guerras santas, de este concepto de guerra santa, las cruzadas y la yihad. O sea, las cruzadas fueron la persecución de los que no eran católicos, y la yihad fue la persecución islámica contra los judíos. Esos son ejemplos de guerra santa desde el punto de vista mundano. El concepto bíblico de guerra santa o guerra divina puede implicar la destrucción de vidas humanas a gran escala y a veces de propiedades y de vida animal.
Ahora, hay ciertos aspectos que deben considerarse para entender claramente lo que es una guerra santa desde el punto de vista de Dios, que es el único correcto. Primero, en el antiguo Israel no se permitía la existencia de un ejército profesional. Las batallas las libraban voluntarios, a diferencias de las estructuras militares profesionales de la antigüedad y de hoy. Segundo, los soldados no recibían paga. Obedecían los mandatos de Dios en el contexto del pacto y no debían luchar por beneficio personal. Esto quiere decir que les estaba prohibido saquear o tomar botín de los vencidos. 3. La guerra santa solo podía librarse para la conquista o defensa de la tierra prometida en ese momento histórico particular. Después de la conquista, cualquier guerra de agresión estaba estrictamente prohibida. Israel estaba llamado a luchar por la tierra prometida en un contexto geográfico e histórico específico. Una vez que habían conquistado toda la tierra y con soldados y consolidado su territorio, los israelitas no debían expandir las fronteras de la tierra prometida mediante la guerra. Dios no había llamado a su pueblo a convertirse en un imperio militar expansionista. Cuarto, el inicio de la Guerra Santa, considerada un acto divino, estuvo únicamente en manos de Dios, y esto se llevó a cabo mediante sus profetas escogidos, como Moisés y Josué. Esto subraya el hecho que la guerra no era nunca una iniciativa humana, sino un deber sagrado. 5. La interpretación de Dios en la Guerra Santa o la intervención de Dios en la Guerra Santa exige la preparación espiritual que incluía el ayuno, la abstinencia sexual y otras formas de abnegación. La ceremonia de la circuncisión Josué 5, 1 al 9, y la celebración de la Pascua, Josué 5, 10 al 12, en el contexto de la renovación del pacto, formaban parte de esta preparación para la guerra. 6. El israelita que violare algunas de estas reglas de la guerra santa se convertiría en enemigo y era reo de muerte. Séptimo, finalmente, la intervención directa de Dios condujo a victorias decisivas y rápidas en el contexto de una guerra santa en la cual Israel mantuvo su fidelidad. Esto incluye las guerras de la conquista y también la defensa del territorio ya conquistado con la ayuda de Dios y de las poderosas fuerzas adversarias. Por el contrario, hay ejemplos negativos en los que la falta de intervención divina resultó en desastre, como fue el enfrentamiento con los amalecitas sin permiso divino y que fueron derrotados en Horma. Números 14, 39 al 45, o cuando fue derrotado por el insignificante ejército de la pequeña ciudad de Ai, Josué 7, 2 al 4, cuando finalizó la teocracia, o sea, el gobierno de Dios, por la desobediencia al pacto con Dios, la aplicación de estas reglas ya no era factible.
y la guerra santa se volvió obsoleta, por lo cual justificar las guerras actuales diciendo que son guerras santas está completamente errado. No hay guerras santas en la actualidad porque no hay un pacto de Dios con una cierta nación que le muestra fidelidad. Son iniciativas humanas solamente. La práctica de la guerra por parte de Israel refleja una adaptación divina a la condición humana. En su grandeza, Dios comprende que el ser humano es débil y falible y por eso Él acepta la guerra santa como una adaptación a la condición humana. Sin embargo, en una cultura en la que la guerra, la brutalidad y la violencia eran la norma, se deben aplicar tres puntos esenciales de la guerra santa. Primero, que la guerra se limitaba a situaciones específicas. Segundo, las guerras justas eran definidas por Dios, quien es el único que conoce el corazón humano y conoce el futuro. Y tercero, la guerra, en última instancia, representaba una desviación de la trayectoria de paz de Dios. Génesis 18:25 dice lo siguiente: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca hagas esto. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Esto fue lo que Abraham le dijo a Dios en- con respecto a la destrucción de Sodoma y Gomorra. El concepto de guerra santa como parte de la conquista de Canaán solo puede entenderse si se contempla a la luz de la actividad de Dios como juez. Eso fue lo que Abraham dijo, el juez de toda la tierra. Vistas así, las guerras de conquista del Israel de antaño adquieren un carácter completamente diferente, ya que a diferencia de las guerras imperialistas motivadas por el deseo de ensalzamiento propio, las guerras de Israel no estaban destinadas a alcanzar la gloria nacional, como sino a establecer la justicia y la paz de Dios en la tierra. Por tanto, en el centro de estas guerras estaba el gobierno de Dios, quien no tan solo es guerrero, rey y juez. En esta caracterización, Él no tolerará para siempre la rebelión contra su orden establecido. Su objetivo nunca es la guerra ni la victoria en sí, sino el restablecimiento de la justicia y de la paz. El tercer punto que vamos a considerar es despojar o aniquilar. Éxodo 23:27 al 30 dice: yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo el pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera al heveo, al cananeo y al eteo delante de ti. No los echará, no los echaré en un año, porque no quede, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Éxodo 33:2 dice: yo enviaré delante de ti al ángel y echaré al cananeo, al amorreo, al eteo y al fereceo, al heveo y al jebuseo.
Números 35, 53 dice, y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea de vuestra propiedad. Según estos textos, se prueba que el propósito original de Dios para los cananeos no era que fueran aniquilados, sino desposeídos, expulsados y dispersados en la tierra de Palestina, o sea, la tierra prometida. Y textos como Éxodo 34:13, Deuteronomio 17:25, Deuteronomio 9:3, 12, 2 y 31, 3 y 4, se refieren a que los israelitas, como sujetos de la acción, debían destruir objetos inanimados como artículos del culto pagano, los lugares altos y los altares que éstos construían, los principales centros de la religión cananea. La Guerra Santa estaba orientada principalmente hacia la cultura y la sociedad corruptas de Canaán. Los únicos cananeos que fueron condenados a la destrucción y que se les recluyó dentro de las ciudades fortificadas y que continuó rebelándose continua y obstinadamente contra el plan de Dios y endureciendo su corazón. El análisis de todos estos textos demuestra que la intención original de Dios era dispersar a la población cananea, no aniquilarlos, pero la mayoría de los cananeos, al igual que el faraón de Egipto, endurecieron sus corazones y se aferraron a su cultura al punto que fueron destruidas o destruidos con esta. Bien, cuarto, libre elección. La guerra divina es una manifestación concreta de la ira de Dios, no solo hacia los cananeos y otras naciones paganas, como también hecho su principio, su, como hecho su propio pueblo, cuando es infiel y caen en pecados. O sea, Dios no tan solo dirige su ira contra los paganos, sino puede dirigirla también contra su propio pueblo cuando éste es infiel y cae en pecados. ¿Cómo podemos armonizar estos aspectos aparentemente contrarios de Dios, el amor y la ira? No podemos ignorar la ira de Dios diciendo que era una fase arcaica, como algunos teólogos lo hacen, ya que esta expresión aparece 580 veces en el Antiguo Testamento y 100 veces en el Nuevo Testamento, o sea, la ira de Dios. En primer lugar, debemos entender que Dios es santo y su santidad es incompatible con el mal, por lo que aborrece el pecado. Tú eres demasiado puro para consentir el mal, para contemplar con agrado la iniquidad. Eso dice Habacuc 1:13. En segundo lugar, Dios es justo. El Señor es justo y ama la justicia. Salmo 11:7. Obviamente, Dios como juez supremo debe administrar justicia con clemencia cuando el mal se manifiesta y también a quienes lo practican. Los mártires esperan justicia porque su sangre fue derramada por causa de su fidelidad a Dios y porque Dios es justo.
Dios creó seres con libre albedrío. Este es el tercer punto que estamos viendo en esta cuestión de la libre elección. Dios no programó a sus criaturas como si fueran robots para que lo amaran y lo obedecieran. Dios creó seres que podían tomar malas decisiones que van en contra de su santa voluntad y desencadenar terribles consecuencias. Esta prerrogativa es evidente en el concepto del pacto, que implica un acuerdo entre dos partes. Yo y mi casa serviremos al Señor, como dijo Josué en Josué 24:15. Y finalmente, Dios es amor. Algunos se desconciertan ante la idea de que la ira de Dios pueda revelar su amor. Con amor eterno te he amado, dice Jeremías 31:3. La indulgencia, no la ira, es lo opuesto al amor. En un sentido misterioso, la ira de Dios no es como la ira humana. Es perfecta y santa. En la cruz de Jesús se entrelazan poderosamente el amor y la ira, la misericordia y el juicio, la vida y la muerte. Jesús experimentó la ira de Dios en nuestro lugar, por lo tanto no hay razón para temer. Deuteronomio 20 dan unas instrucciones para la guerra que son muy interesantes. Deuteronomio 20:10 dice: cuando te acerques a una ciudad para combatirla, la intimarás a la paz. O sea, debían ofrecerle la paz a condición de que se rindieran, y si respondían paz, se abstendrían de hacer violencia, y todo el pueblo sería tributario y les serviría. Es decir, si aceptaban la paz, o sea, la rendición, estarían obligados a realizar trabajos forzados. Si rechazaban el ofrecimiento de paz, debía ser considerado como una declaración de guerra y daba comienzo a las hostilidades. El rechazo del ofrecimiento de paz, dice, era la expresión de una determinación de continuar los pecados a los cuales estaban acostumbrados, y sobre todo la adoración de los ídolos, con toda la inmoralidad que la acompañaba. La corrupción moral y la depravación de los habitantes de las ciudades idólatras hacían inevitable su destrucción si se negaban a aceptar a Dios y volver la espalda a los ídolos. Todo varón debía ser muerto. Las mujeres y los niños y los animales y debían ser respetados, y los metales y los bienes, y sobre todo de joyas preciosas, víveres, telas y todo tipo de enseres domésticos eran tomados como botín. Todo esto se refería específicamente a las ciudades de Canaán, a las cuales no debía hacer sin ofrecimiento de paz. Ningún cananeo debía vivir. Éxodo 23, 31 al 33, 34, 11 al 16. Todo esto tenía el objetivo de evitar la degradante idolatría de los cananeos. No destruirás sus árboles, dice Deuteronomio 20, 19, sobre todo los árboles frutales que daban sombra y daban alimento. Bien, después de haber considerado todo esto, vamos a llegar a una conclusión. Conocer el contexto, es decir, la
cosmovisión del mal causada por Satanás, el ángel que se rebeló contra Dios, y los antecedentes de algo que resulta crucial. El conflicto cósmico y la figura de Dios como juez también son cruciales para entender las guerras libradas por el pueblo de Dios contra los cananeos. Dios es tan misericordioso que concedió un tiempo de gracia a las naciones impías para que pudieran llegar a familiarizarse con Él y su carácter, pero rehusaron recibir la luz y eligieron sus propios caminos pecaminosos. Dios no desposeyó inmediatamente a los cananeos, porque aún no se había cumplido el tiempo de gracia concedido a ellos. Cuando se colmó la copa de su iniquidad, se manifestó la venganza de Dios. ¿Podría existir una guerra santa hoy? Toda nación tiene derecho de defenderse de sus agresores. Jesús ganó la guerra entre el bien y el mal de una manera inesperada y poco convencional. Pareciera que en lugar de luchar y ganar, Jesús eligió perder según los estándares del reino del mundo, pero esto lo hizo para poder ganar según los estándares del reino de Dios. Su confianza no estaba en el poder de la espada, sino en el poder del amor radical y abnegado. Por eso se deja crucificar. Por ese sacrificio derrotó la muerte y a las fuerzas del mal que mantienen a este mundo en la más vergonzosa esclavitud hasta hoy. Guerra Santa hoy, con el fin de la teocracia, es decir, del gobierno ejercido por Dios a través de los dirigentes humanos, la Guerra Santa se volvió obsoleta y no puede usarse este concepto para justificar las guerras actuales. Hay tres conceptos para esenciales de la Guerra Santa que se deben tener en cuenta cuando los lectores modernos se enfrentan a estos desconcertantes pasajes bíblicos. Primero, la guerra se limitaba a situaciones específicas. Segundo, las guerras justas eran definidas por Dios, porque es el único que ve el corazón humano y conoce el futuro. Y tercero, la guerra, en última instancia, representa una desviación de la trayectoria de paz de Dios.